Es bueno entender que desde Génesis hasta Revelaciones solo se muestra a un solo Dios único y verdadero, todopoderoso. Es por eso que todo ser humano debe saber que el poder es uno solo, no hay otro. Esto usted puede entender estudiando desde Génesis hasta Revelaciones. También puede estudiar el libro de Job. El libro de Job muchas veces han enseñado, señalando de que el libro de Job solamente es de sufrimiento, y no es así. En el libro de Job puede encontrar usted muchas maravillas de la palabra de Dios. En el libro de Job puede entender lo que aquí estamos hablando. El poder de Dios es uno solo. Eso usted lo puede ver en el libro de Job, en el capítulo 26. Todo el capítulo. Y puede continuar hacia adelante, es decir, 27, 28, 30 y demás capítulos del libro de Job. Y usted va a ver el poder de Dios. Si usted quiere saber cómo está sostenida la tierra en pleno aire, sin que nada lo sujete, lo que eso los científicos hasta ahorita no pueden demostrar, cómo la tierra puede estar solamente sin que algo lo sujete. Teorías que no han podido sustentar hasta la fecha. Pero usted puede leer el libro de Job. Y ahí se va a dar cuenta de las grandes maravillas de Dios Todopoderoso. Las grandes maravillas. Muy bien. Constantemente Jesús, Dios Todopoderoso, no quedándose en silencio, sino que pregonó en cada escrito, dándote a conocer su poder y su amor. Claramente, hermano, hermana, desde Génesis hasta Revelaciones, Jesús empezó a hablar, mostró su poder, mostró su amor, mostró su misericordia. Así que ningún ser humano, cuando esté en la presencia del Señor, es decir, cuando fallezca, y esté ya en el momento determinado por Dios mismo, cuando fallezca esa persona, despertará y listo, en el juicio. Ahí le va a decir, yo nunca me callé, yo siempre hablé, de una y de diferentes maneras, desde Génesis hasta Revelaciones, 66 libros. Son 66 libros que nosotros estudiamos en la palabra de Dios. Entonces, nadie va a decir, tú no me diste amor, tú no tuviste misericordia de mí, tú no me mostraste tu poder. Ninguno va a poder decir. Menos aún, el ser humano le va a decir a Jesús, jamás me hablaron de ti. Jamás me hablaron que tú eras Jesús, el único Dios, único y verdadero. Todos saben, desde muchos años atrás, desde Adán y Eva, ya sabíamos, hasta este siglo XXI, sabíamos y sabremos que Jesús es Dios. Que tenemos un único Dios todopoderoso. Y que Él ha venido a hablarnos. Su palabra que antes era escrita, que antes era solamente dicha por algunos profetas. En la actualidad la tenemos de forma escrita. Pero Él vino en el tiempo establecido
y en un tiempo determinado para hablarnos toda su palabra. 3 años y medio Jesús habló desde Génesis hasta Revelaciones. Todo lo habló. Muy bien. Por eso lo necesario es comprender y entender que el ser humano ha sido creado con una gran capacidad, con una gran gloria y con un dominio total de la tierra. De tal manera, el ser humano debe dirigirse exclusivamente a Jesús, único Dios verdadero. ¿Está entendiendo, hermano? Usted que es creyente en Jesús, yo que soy creyente en Jesús, y todos aquellos que son creyentes en Jesús, solamente tenemos que dirigirnos a Jesús. Las oraciones que realiza el creyente, el hijo, la hija de Dios, es bien claro. Se dirige primeramente al Padre. Cualquier tema se dirige primero al Padre, en el nombre de Jesús, con la guía del Espíritu Santo. Nadie, ningún creyente, aquel que dice yo no creo en Jesús, se dirige a un Dios, no sabemos a qué Dios se estará dirigiendo. Pero aquel creyente sí se dirige al Padre en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo, ese está orando al Dios único y verdadero. Muchos señalan que puede existir muchos dioses, de los cuales también ayudan al ser humano. Esa es una falsedad, porque confunde al ser humano y lo desvía para su perdición. Por eso no podemos estar en confusión, ya que enceguece el entendimiento y no permite un razonamiento justo. Miren, hermanos, la realidad. Hay un solo único Dios, único y verdadero. El Padre, el Hijo, el Espíritu. No hay más. Jesús es Dios. Muy bien. Él nos ha venido a enseñar, nos ha mostrado su palabra, que antes era solamente dado por profetas. Ahora ha sido dado de forma escrita. Pero Él vino personalmente a darnos con su voz, su palabra. Pero dicen otros que hay muchos dioses, o todos los caminos nos llevan a Dios. Es un engaño. Eso es un engaño. Eso no existe. Por eso los religiosos, cuando quieren escuchar de Jesús, les molesta, les lastima. No les gusta escuchar de Jesús, pero sí les gusta escuchar cuando se dice Dios. Oiga, hay que dar el nombre verdadero, es Jesús. Jesús es Dios Todopoderoso. Por eso esas religiones empiezan a molestarse y empiezan a querer cortarles la cabeza a todos esos creyentes que levantan el nombre de Jesús. Te vea, hermano, tantas religiones, más de 3 millones, un montón de religiones que hablan de un Dios, y otros que quieren ser universalistas y dicen todos los dioses nos podemos reunir juntitos, seas tú de la religión A, B, C, D, o seas creyente o no creyente, ven con nosotros, somos universalistas. La falsedad es esa y el engaño es ese.
Por eso, hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios tiene que entender que tienen un único Dios todopoderoso. Jesús es su nombre. Eso es lo que tiene que entender. Muchos dijeron que existe la Trinidad. El objetivo no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que ha llevado a muchos conflictos, de tal manera llegando al odio, separación, división, creación de varias doctrinas que están en contra de Dios. Eso es un hecho, hermano, hermana. Muchos han hablado de la Trinidad. La palabra Trinidad no está escrita en la palabra de Dios. No existe. Ese término Trinidad no existe en la palabra de Dios. Luego enseñaron y dijeron triuno. Tampoco existe esa palabra triuno. Luego empezaron a explicar y dijeron trino. Tampoco está escrito en la palabra de Dios la palabra o el término trino. Por eso, esta palabra o este término Trinidad, no sabemos a ciencia cierta cuál es el motivo. Quisieron darle algo, una característica, para no decir que hay tres dioses en un solo Dios. No sabemos. Pero sí sabemos que este término Trinidad, hasta la fecha, siglo XXI, causa odio, separación, división, creación de nuevas doctrinas. Hay muchas doctrinas. Hay un bando que dice no somos nada de Trinidad. No somos trinitarios. Y otros dicen, nosotros somos de la Trinidad, nosotros defendemos la Trinidad y nosotros somos trinitarios. Y los otros dicen, nosotros somos triuno. Como Dios es triuno, también nosotros somos Dios, somos triuno. Empiezan a sacar todos esos términos que no están escritos en la palabra de Dios y tampoco no están definidos en la palabra de Dios. Entonces, si no están definidos, no están escritos, no pertenece a la palabra de Dios. En otras palabras, puedes rechazarlo y listo, ahí termina. Pero lamentablemente, en todo el mundo existe división muy fuerte por la palabra Trinidad. La palabra de Dios enseña claramente que existe, bien claramente dice la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Santo. Es decir, el Padre es santo. El Hijo es santo. El Espíritu es santo. Es decir, el Padre es santo. Jesús es santo. El Espíritu es santo. Ya hemos aprendido. Hermano, no existe tres veces santo. Cada uno es santo. Primera de Juan 5:7, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, ¿qué dice? Nosotros leemos, no se olvide, nosotros leemos la Biblia de Casiodoro de Reina, del año 1569. La primera Biblia traducida desde el hebreo al español. Muy bien, la Biblia completa, 66 libros. Que tengan los deuterocanónicos es otro tema. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, ¿qué dice?
porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Dicto, ahí está, tres. Oiga, cuando dice tres dan testimonio, significa que hay solamente tres personas, que es un solo Dios, único y verdadero. El cerebro del humano no tiene la capacidad, cuando se dice Padre, Hijo y Espíritu, que son Dios uno. Entonces dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la palabra, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esto es lo que no puede entender el cerebro humano. Cuando dice el Padre, la palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, no pueden entender ni comprender. Entonces, se debe comprender que Dios Todopoderoso es el Padre, es el Hijo, Jesús, y es el Espíritu. Claramente vemos en Dios Todopoderoso que son tres personas distintas. Cada persona tiene un movimiento independiente, acciones individuales, mas son uno. Expresamos, para hacer entender a todos ustedes, personas por el hecho de entender correctamente. Estamos poniendo ese término de personas. El ser humano es una persona. El ser humano es un ser. El ser humano es un ser vivo. Mire cuántos términos ya hemos sacado. Y el ser humano, como la palabra el ser humano es un varón, es una mujer. La palabra del Señor, ¿qué nos dice del ser humano? Hombre, nada más. En la palabra de Dios, al referirse al ser humano, se refiere con el término hombre. Ahí acaba. Es decir, varón, mujer. Y el término que está escrito en la palabra de Dios es hombre. Ya usted ya se ha dado cuenta. ¿Cuántos términos nos hemos sacado? Hombre, ser humano, ser vivo, ser, varón, mujer, humanos. Es decir, varios términos usted puede obtenerlos. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso primeramente se ha mostrado Él como es. Se ha mostrado a todo el mundo, a toda su creación, a los cielos y en la tierra. Dios Todopoderoso se ha mostrado claramente y dijo: el Padre, el Hijo, Jesús, el Espíritu Santo. Toda la creación conoce a ese único Dios verdadero. No hay más. No hay otro. Solamente hay un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso nosotros lo conocemos como el Padre, como el Hijo, Jesús, y como el Espíritu Santo. Entonces ustedes ya están entendiendo claramente, hay un único solo Dios verdadero. No hay otro Dios. Entonces todos aquellos que adoran a otros dioses son aquellos que se molestan cuando quieren. Cuando aquellos hablan y dicen: hay un solo Dios verdadero. Entonces esas religiones se levantan y empiezan a atacarles, empiezan a confrontarlos. Están perdiendo su tiempo.
Ya se habló, hermanos, hace tiempo, ya se enseñó. Pierden su tiempo quemando Biblias, cortando cabezas a los cristianos, metiéndolos a la cárcel, metiéndoles a las mazamorras, torturándoles, serruchándoles, quemándolos vivos. Y muchas otras, como podemos ver nosotros en la palabra del Señor, como Él nos explica con toda claridad. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender perfectamente. Si usted es un hijo o hija de Dios que cree en Jesús, usted sabe que usted es un valiente. Usted sabe. Entonces puede existir un creyente o quien sea, pastor, lo que sea, maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, que esté cometiendo errores. Eso no significa que el creyente, el hijo o la hija de Dios, de forma individual, también está cometiendo errores. Eso no es así. Por eso el mundo, es decir, todos aquellos contrarios que están con otras tendencias, por decirlo de esa manera, creyentes en otras cosas, se molestan. Y llega el momento, va a llegar el momento, como ha llegado en el diluvio, de la misma manera va a llegar el momento donde ahí se va a determinar claramente quiénes son los hijos, las hijas de Dios. Y aquellos que han dañado, se han hecho la burla, han dañado, han querido lastimar con odio, con prepotencia al creyente, lo han agarrado con brutalidad. A un creyente lo agarran con 1000 personas. ¿Qué tal esa? Los quieren agarrar con la fuerza, con mentiras, con engaños. Llegará un momento, en ese momento, ahí se va a ver. Claramente dice la palabra del Señor, los hijos, las hijas de Dios se gozarán. Se gozarán. ¿Por qué? Por aquellos que serán lanzados al lago de fuego. Hermano, hermana, hay un Dios todopoderoso. No hay un ser humano que pueda decir yo soy poderoso. Oiga, puede tener la cantidad de dinero que tenga. No es poderoso, peor, no es gozoso. Entiéndelo. No existe, no hay. Muchos que llegaron a la cúspide, le pondremos a la presidencia de cualquier nación o a ser rey de cualquier país, nunca tuvieron poder. Jamás tuvieron poder. Por eso, hermano, entiéndalo, compréndalo. Hay un solo Dios, único y verdadero. Por eso que dice en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Eso nos dice claramente. Vamos a hacer al hombre. Entonces el hombre ha sido creado bien claramente. Así que las otras teorías, nada que ver. No tienen sustento, ni físico, ni químico. Peor, si nosotros queremos hacer nanotología, como quieren decirle, o quieren decir cualquier otra cosa. No hay una evidencia de una creación. Solamente es esta la única, la que está escrita en la palabra de Dios. Dios creó al hombre. Por eso dijo, hagamos
al hombre. El Padre, Jesús y el Espíritu Santo, los tres, hagamos al hombre. Y es claro, muy claro. Nadie puede dudar de eso. No hay un hombre, un creado, que pueda refutar este versículo que está en Génesis 1:26. Bueno, nosotros estamos hablando de capítulos, versículos, lo que antes no existía. No existía, esto apareció en el año 300. Nosotros solamente le decíamos el libro y punto. Nada más, el libro. Pero desde el año 300, una religión empezó a poner capítulos y versículos y todavía se alegan que son creadores de los capítulos y los versículos para supuestamente el mejor entendimiento. Pura palabrería es eso. La palabra de Dios se entiende por libro, nada más. Por escrituras, nada más. Por palabra, por evangelio. No hay más. Muy bien, entonces, para el buen entendimiento, no existe ahorita, hasta el momento, hasta el siglo XXI, desde Caín, por la su línea de Caín, porque de Set, toda la línea de Set, desde Adán y Eva, Abel y Set, hasta la fecha, los creyentes en Dios no tenemos nada que refutar, sino aceptar y obedecer que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los de la línea de Caín, hasta este siglo, bueno, son los contrarios. No contrarios contra el creyente, contrarios contra la palabra de Dios, por si acaso. Por eso ellos dicen que el ser humano vino de A, de B, de C, un montón de teorías que no pueden sustentarlas hasta la fecha. Piensan y creen que por encontrar un huesito loco por allá ha habido tales cosas. Encontrar una cuevita por allá existieron tales cosas. Y no es así. No tienen un fundamento sólido. Científicamente no tienen nada. Si usted empieza a estudiar, ingrese a la universidad, estudie cualquier carrera profesional, técnica, como sea, digamos, ingeniería, o quiere estudiar otro, digamos, geología, puede estudiar otro tema, otra profesión, y en ninguna de ellas va a poder encontrar que haga un sustento sólido de todas esas teorías. Por eso, la gente que ha hecho estas teorías, su castigo ya está listo. Su castigo ya está listo. Y más aún que han confundido a muchas personas. Muy bien. De la misma manera, ahora sí, ya hemos entendido quién es el Creador. Hemos entendido quién es el Dios Todopoderoso. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Y ellos hablaron y ellos dijeron, hagamos al hombre. ¿Listo? Bien claro. A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Vamos a ver qué se refiere a eso. Muy bien, de la misma manera podemos señalar que el ser humano está compuesto por tres personas distintas. Ya hemos explicado anteriormente la palabra término personas, estamos utilizando para mayor comprensión, nada más. Está compuesto por tres personas distintas, es decir, el ser humano fue creado ¿con qué?
con espíritu, alma y cuerpo. Listo. Miren, hermanos, hagamos al hombre. ¿Quiénes dijeron? El Padre, Jesús, el Espíritu Santo. ¿Cómo crearon? ¿Cómo hicieron al hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Es decir, tiene un principio y tiene un fin. Eso es el poder, hermanos. ¿Quién puede determinar el principio y un fin de un ser humano? Todas esas teorías supuestamente científicas no pueden determinar su inicio ni su fin. Solamente la palabra de Dios determina en el ser humano su inicio y su fin. Cada uno de nosotros, los creados por Dios, seres humanos, Dios nos ha dicho cuándo es nuestro inicio y nos ha dicho cuándo es nuestro final. Él es el único. Mientras que las otras teorías no existe un inicio, es decir, no han demostrado un inicio ni han demostrado un fin. Solamente la palabra de Dios ha demostrado que el hombre cuándo inicia y cuándo termina. Es decir, cuándo nace y cuándo muere. No hay más. No hay más. Ahora usted ya se está dando cuenta. Solamente la palabra de Dios ha establecido: usted va a nacer tal día, tal hora, en la mañana o en la noche, o a mediodía o a medianoche, tal hora, tal minuto, tal segundo. Y le dijo si va a ser varón o va a ser mujer. Y también le dijo cuándo usted va a fallecer. Mientras las otras teorías, hermano, hermana, ninguno puede determinar un principio, menos aún un fin. Muy bien. En otras palabras, el ser humano tiene una vida muy, pero muy corta en esta tierra, que no es comparada con ninguna otra creación. Bien clarita. Es decir, la vida del ser humano en esta tierra había sido muy corta, pero muy corta. Y nosotros pensamos, yo vivo 100 años, he vivido pues harto. No es así. Es muy corta. Muy cortas. En otras palabras, hemos vivido horas, según la palabra del Señor. Porque un día son 1000 años para el Señor. Entiéndalo. Entonces, no hemos llegado hoy ni a los 1000 años. Apenas vivimos 50, 70, otros viven 8 años, 15 años, 25 años, están muertos. 38 años muertos, 45 años muertos, 56 años muertos, 60 muertos, 70, es decir, vivimos muy corto, pero muy corta es nuestra vida. Ya, yo soy fuerte. ¿Cuán fuerte eres tú? He vivido 100 años, 110 años. En internet. Por eso usted tiene que entenderlo, hermano. Vivimos muy poco tiempo. Si para el Señor un día son 1000 años, entiéndalo. Apenas algunas personas
muy pocas llegan a vivir de 90 a 100 años. Y hay otros que señalan que han vivido 120 años. También es muy poco. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Muy bien. La vida del ser humano, hermano, al querer comparar con toda la creación que Dios ha hecho, es muy difícil, porque las otras cosas que Dios ha creado tienen más bien larga vida, dan mayor tiempo. Reiteramos, toda la creación que Dios Todopoderoso hizo en los cielos y en la tierra tienen tiempos de vida o permanencia mayores que el ser humano. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Esto por qué se está hablando, hermano? Porque muchas personas piensan, llegando a tener fama, éxito, lo que sea, quieren seguir viviendo. Su ilusión es seguir viviendo. Oiga, lea la palabra del Señor. Un rey solamente llegó 40 años, no más. Si él ha ingresado a ser rey, por decir, a los 14, son 54 años de vida. Si ha ingresado a vivir a ser rey a los 30, apenas son, pues, ¿cuántos? 70 años de vida. No hay más. Pero mucha gente piensa que puede tener poder durante más de ese tiempo, de los 40 años, y no es así. Otros dirán, yo he estado 50 años, 60 años. Es lo mismo como aquellos que dicen, no, Jesús ayunó 40 días, yo he ayunado 80 días. Es ridículo esas cosas. Está establecido un tiempo para que el hombre nazca y para que el hombre muera. No hay más. No hay más. Muy bien. Cuando estudiamos Génesis, capítulo 1, versículo 26, por revelación de la palabra de Dios, nos damos cuenta que del Espíritu Santo vino el hálito de vida. Aquí nos está diciendo claramente, hermano, hermana, el Padre hizo una acción en el hombre. Jesús, Hijo, hizo otra acción en el hombre. Y el Espíritu Santo hizo otra acción en el hombre. Pero los tres hicieron uno, formaron uno. Por eso dice claramente que nos damos cuenta que del Espíritu Santo vino el hálito de vida. Esa parte del Espíritu Santo denominado Espíritu del hombre da existencia al alma y al cuerpo, convirtiéndose en alma viviente. Bien claro hemos aprendido, hermano. La palabra del Señor nos enseña que hemos sido creados como espíritu, alma y cuerpo. Listo. Pero somos un solo hombre, somos un solo varón, somos una sola mujer. Listo. El hombre y la mujer tienen lo mismo, espíritu, alma y cuerpo. Tienen eso, no hay más. Puedes razonar, entender y comprender, mas aún realizar conforme a su voluntad propia e independiente. Es decir, cuando el ser humano ya se convirtió en alma viviente, recién razona, entiende, comprende, realiza conforme a su voluntad propia e independiente. Reitero, las tres personas coexisten, es decir, viven juntas, ninguna puede salirse independientemente. El espíritu, el alma y el cuerpo que hizo Dios Todopoderoso no pueden separarse. El ser humano que diga, yo me separo, ya, a ver, cuerpito, andate por la izquierda,
Vos, almita, andate por el frente. Vos, espíritu, andate por la izquierda. No existe eso. No pueden separarse. No existe. Usted quiere hablar de, digamos, como en la India o en otras religiones, diferentes religiones, que pueden desdoblarse. Eso es puro engaño. Ya hemos aprendido quién engaña. Es un engaño. La palabra de Dios hizo espíritu, alma y cuerpo. Punto. Viven juntos. No pueden salirse de forma independiente. Ahí está. El quien creó es el que separa. El que unió es el que separa. Eso entiéndalo perfectamente. Si Dios creó, Dios también lo destruye. Si Dios unió, también Dios los desune. Por si acaso. Entiéndalo. Compréndalo. Muy bien. Entonces, al entender el hálito de vida en el ser humano, podemos definir que el ser humano tiene el hálito de vida dependiente de forma directa del Espíritu Santo. Es decir, es una parte del Espíritu Santo que ingresa y también sale del ser humano. Esto es decisión de Dios Todopoderoso, por lo cual el ser humano nace, tiene vida, respira, habla y piensa, como también fallece. Es decir, hermano, el Espíritu Santo da de Él mismo, del Espíritu Santo, da espíritu al ser humano. A eso se está refiriendo. Saca una parte, es como decir, una parte saca de él y le pone al ser humano. Significa que ya tiene vida esa creación de Dios. Por eso dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, y el espíritu se vuelve a Dios quien lo dio. ¿Ha visto? Eso hasta ahorita la ciencia no puede demostrar. ¿Cuándo el hombre puede nacer y cuándo el hombre puede morir? No puede. No puede. No lo puede demostrar. Y tampoco no puede demostrar cómo el ser humano respira. Y cómo el ser humano puede dejar de respirar. Por eso, hermana, el Espíritu Santo de parte de Él da un pedacito, da al ser humano. Y el ser humano llega a tener espíritu. Es el aliento de vida o el hábito de vida. Entonces ahí está el alma y está el cuerpo. Entonces si en el alma y el cuerpo empiezan a moverse. Empiezan así a moverse. Muy bien. Entender que el ser humano tiene tres personas. Una es enteramente de Dios Todopoderoso, el espíritu del ser humano. Es decir, de las tres personas, como habíamos puesto esa palabra término, tres personas mejor dicho, estamos entendiendo de las tres personas, una persona se llama espíritu del hombre. Ese espíritu es de Dios, es decir, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
conforme a su voluntad, da el Espíritu al hombre para que viva, para que nazca. Y también es el Espíritu Santo que viene y se los recoge. Es decir, su espíritu. Listo. Y el hombre fallece. El ser humano fallece. La hora, el minuto, el segundo, la mañana, la tarde, la noche, eso es decisión de Dios Todopoderoso. Aspecto que en ningún momento la ciencia hasta ahorita ha demostrado cuándo un hombre puede nacer y cuándo un hombre puede morir. Muy bien. Bueno, en este sentido, ya quedamos solamente con dos personas, porque una había sido de Dios, que es el espíritu del hombre. Es decir, ya no podemos decir ahora, ¿qué hacemos? Entonces queda dos, el alma y el cuerpo. Lo que permite observar que cada uno, alma o cuerpo, es decir, ahora, si el espíritu del hombre vuelve al Espíritu Santo, entonces quedan dos. Queda el alma y queda el cuerpo. Entonces los dos van a recibir su recompensa. ¿Y qué recompensas recibirán? Tendrán el pago que merece según las obras que van a realizar estos dos. Es decir, el alma o el cuerpo. Cualquier obra que realicen van a recibir su pago. A ver, ¿qué nos dice la palabra del Señor? La palabra de Jesús, el Cristo, enseña que el pecado se encuentra en la carne. Ahí está. Hay otra situación. La palabra de Dios nos está diciendo que en la carne está el pecado. Nos está diciendo que en la carne existe el pecado. Nos está diciendo la palabra del Señor que en la carne puede empezar a actuar o no actuar el pecado. Puede ser inhabilitado el pecado, como también puede ser habilitado el pecado. Pero en la carne, miren, en la carne. ¿Qué nos dice Gálatas 5:19? Gálatas 5:19, ¿qué nos dice? Manifiestas son, empero, las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, servir a ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, borracheras, banqueterías y cosas semejantes a estas, las cuales les denuncio, como los he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, hermano, está señalando que en la carne está el pecado, que puede ser habilitada o inhabilitada. Es decir, puede usted como ser humano puede pecar porque usted quiere pecar, como usted puede no pecar, puede inhabilitar al pecado y usted no peca. Pero esas dos acciones no pueden hacerse de forma independiente. Solamente una, el pecar. Uno puede pecar porque quiere pecar. Es su voluntad. Pero cuando esa persona no quiere pecar, no puede hacerlo con su propia voluntad. Tiene que tener la ayuda de Dios Todopoderoso. De tal manera
que la carne forzosamente tiene que morir. Listo. Miren, hermano. De las dos que ya nos quedaba, el alma y el cuerpo, la carne forzosamente tiene que morir. Llegando a comprender lo escrito en Génesis capítulo 3, versículo 19. Porque polvo eres y al polvo serás tornado. Es claro. La carne peca y muere. Tiene que morir. Y usted y yo y todos nosotros que estamos en esta tierra como seres humanos, vemos muchas veces ver morir a la persona. Vemos ver nacer a la persona. El nacimiento nos causa gozo y alegría. Y la muerte nos causa tristeza. Pero vemos que la persona muere. Y entendemos perfectamente Génesis 3:19. Porque polvo eres y al polvo serás tornado. Y esta situación ya no nos llega a poner tristeza. Cuando empezamos a entender Génesis 3:19, que la carne dice, polvo se va a hacer. Ahora, ¿qué hacemos? Nos hace comprender que el ser humano nuevamente tiene una vida, pero muy corta. Por el pecado que acorta su vida. Es decir, porque habíamos tenido nosotros un tiempo por el pecado. Es decir, el ser humano peca. Eso no ha entendido la ciencia. Dios Todopoderoso ha creado al ser humano, espíritu, alma y cuerpo, macanudo. Pero también Dios Todopoderoso ha puesto un aspecto que se llama pecado, el no obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que determina el tiempo de vida. Si usted está entendiendo, hermano, el hombre tiene largura de días en función a que inhabilite el pecado. Pero tiene días cortos, es decir, su vida es corta en esta tierra por la abundancia de pecado. ¿Está entendiendo, hermano? Por eso dice la palabra del Señor, el pecado está en la carne. Eso nos hace comprender nuevamente que la vida es muy corta del ser humano. Es decir, el ser humano puede fallecer de niño, de joven o de adulto. Está bien claro. Puede fallecer en cualquier momento. Por eso claramente la palabra de Dios enseña en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Pues que el Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ustedes también estén armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Has roto con el pecado, en otras palabras. Padecido en la carne, debe entenderse que el ser humano debe obedecer los mandamientos de Dios para que el ser humano inhabilite el pecado. Si la obediencia de la palabra de Dios es por voluntad propia del ser humano, nunca lo podrá. Tiene que hacerlo con la ayuda de Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso,
De esa manera cesará el pecado, es decir, se romperá con el pecado. Y ahora sí ya entendió, hermano. ¿Usted quiere tener largura de días? Sí, deje de pecar. Nada más es. Ya no peque. Te va a vivir más años. Ya no va a ser un fastidio a partir de los 80 años. Va a vivir bien. Deje de pecar. Nada más es. Y usted va a vivir más años. Va a tener largura de años. La palabra del Señor, hasta nosotros que hemos entendido cuando leemos 1 y 2 de Reyes, claramente nos dice 15 años. Es decir, si usted, por Dios mismo, ha sido definido que usted va a vivir, por decir 100 años, va a vivir 115 años. Si usted deja de pecar. Entiéndalo. Si el Señor ha definido para usted que va a vivir hasta los 40 años, y usted no está pecando, bueno, va a vivir hasta los 50 años. Entiéndalo. Entiéndalo. Muy bien. El ser humano sabe que su espíritu, es decir, el hálito de vida, no le pertenece, es parte del Espíritu Santo. Su carne tampoco le pertenece, porque muere, se hace polvo. Por lo tanto, es el alma que le pertenece. Ahí estamos. Miren, hermanos, de lo que hemos sido nosotros creados, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu pertenece al Espíritu Santo, así que ya quedaron dos, el cuerpo y el alma, la carne y el alma, si quiere entender. Pero también nos ha enseñado la palabra de Dios que la carne muere. La carne muere, muy bien. Eso ya nos ha explicado. ¿Y por qué muere? Por el pecado. En otras palabras, estamos reiterando que el ser humano alarga sus días o acorta sus días en función al pecado. Pero el espíritu del hombre pertenece a Dios, muy bien. Ahora el cuerpo o la carne muere. Entonces, ¿quién queda? Queda el alma. Eso le pertenece. En otras palabras, el alma va a ser el que va a recibir todo. Ya sea el premio que le se va a dar o el castigo. Es decir, en el alma se reúne todo. Es decir, del alma nace todo. Del alma nace el odio. Del alma nace el rencor, la envidia, la maldad. Como también del alma puede nacer el amor, el entendimiento, el perdón, la comprensión, la tolerancia. Del alma nace el enriquecerse, el dominar el mundo. Y del alma también nace del amar al Dios Todopoderoso. Y solamente vivir y agradar a Dios Todopoderoso. Miren, hermanos. Entonces el alma es el que va a recibir, ya sea el premio o va a recibir el castigo. De las tres cosas que Dios nos ha dado,
Cuando dijo hagamos al hombre, el espíritu es del Espíritu Santo. La carne o el cuerpo se vuelve polvo, porque de polvo fue tomado y al polvo serás. Entonces, ¿dónde está el centro de todas las acciones? Del pensar, del hablar, del accionar, de hacer su propia voluntad, del alma. Ahí está. Y el alma vive. El alma vive. Es decir, el alma puede ser inmortal o no es inmortal. La palabra del Señor dice, solamente hay uno que es eterno, Dios Todopoderoso. Entonces, el alma no es inmortal. Ni ninguna creación es inmortal. Es decir, que toda la creación de Dios Todopoderoso tiene su inicio y tiene su fin. Todo lo que Él ha creado. Un ejemplo, vamos a hablar del sol. Dios Todopoderoso ha creado el sol. El sol ha sido creado en un tiempo establecido. Y el sol va a ser destruido también en un tiempo determinado por Dios. En otras palabras, hermano, hermana, ninguna creación de Dios Todopoderoso es inmortal. Perecen. Toda creación del Dios Todopoderoso, toda su creación tiene su principio y tiene su fin. Perecen. Nada va a permanecer. Nada es inmortal. Solamente Dios Todopoderoso, que es el principio y el fin. Muy bien. Entonces ahora ya nos hemos dado cuenta que del ser humano solamente va a quedar el alma. Y es lo único que le había sabido pertenecer. El alma, por eso dice yo puedo, yo hago, yo lo realizo, yo he dicho, yo ordeno, yo dispongo, yo. El yo, ¿de dónde nace? Del alma. Todo viene del alma. Puede venir buenos pensamientos, buenas acciones, obediencia a la palabra de Dios, porque las obras buenas son manifiestas a través de la obediencia a la palabra de Dios. Pero el alma también puede decidir voluntariamente, puede decidir obrar mal, ser envidioso, ser egoísta, ser pleitero, ser problemático. El alma puede decidir ser cualquiera de los dos. También puede ser tibio, por si acaso. También el alma puede ser tibio. El alma puede decir, bueno, no miré a lo malo ni miré a lo bueno. Es decir, no me iré a obedecer al 100% la palabra de Dios, ni tampoco me iré a desobedecer la palabra de Dios al 100%. Seré tibio, por decir, a ver, seré equitativo. ¿Qué tal esa? Ni irme mucho a un lado, ni irme mucho al otro lado. Ni irme mucho a la derecha, ni irme mucho a la izquierda. Me mantendré neutro, equitativo. También puede decidir. Pero para los tibios, está escrito, el Señor los va a vomitar con más fuerza, por si acaso. Los va a lanzar, en otras palabras,
con más fuerza al lago de fuego. Muy bien. Entonces, en el alma está todo. Pensamientos, acciones y palabras. Es decir, del ser humano está en el alma sus pensamientos, sus acciones y sus palabras. El alma por voluntad propia hace lo que quiere, ahí está. Hace lo que le da la gana, en otras palabras, si usted quiere entenderlo. Es el alma. En otras palabras, la voluntad está en el alma. La voluntad de hacer lo que quiere, la voluntad de decidir. Es decir, nosotros fuimos creados con esa voluntad de tomar una decisión en el sí o en el no, en el obedecer o en el no obedecer. Aquí está la respuesta de la palabra del Señor. Así fuimos creados. Entonces, si yo tengo, mi alma tiene esa decisión que Dios me ha dado a mí, esa voluntad para decir obedezco o no obedezco, entonces está en mí tomar la decisión. ¿Obedezco la palabra de Dios? Bien. ¿No obedezco la palabra de Dios? También. Es decir, yo puedo decidir. Puedo decidir. Entonces, puedo decidir ganar el mundo, ganar en el mundo. Sí, puedo decidir. Puedo agarrar y puedo tomar toda la tierra. Puedo dominar toda la tierra. Puedo enriquecerme, puedo ser lleno de dinero, puedo estar. Y lleno de oro, lleno de plata, lleno de joyas. Puedo decidir yo la forma como yo lo pueda obtener, toda esa riqueza. También lo puedo decidir. De una u otra forma, engañando, matando, haciendo corrupción, cualquier cosa, hurtando, mintiendo, aplastando. Puedo también ser famoso, puedo decidir. Pero también pierdo mi alma. ¿Listo? ¿Está entendiendo? Puedo hacer tantas cosas, ¿no? Tantas cosas malas y pierdo mi alma. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Y se responden algunos, el oro y la plata. Miren, el oro, la plata, o cualquier acción humana que yo haga, no puede comprar la salvación para su alma. Miren, ¿no? Oiga, puedo decidir, mi alma decide, mi alma tiene voluntad propia. Entonces, un niño puede decidir, tiene alma, tiene voluntad propia. Un anciano puede decidir, tiene alma, tiene voluntad propia. Puede decidir. Hermano, hermana. En otras palabras, lo que aquí Dios nos está diciendo claramente, el tema fundamental había sido el alma. Bueno, entonces, como hemos leído anteriormente, hermanos, el hombre puede tomar el mundo. Hasta puede ser dueño del mundo si quiere. Como usted escucha, ¿no? Los grandes millonarios dicen, no, el fulanito, dueño de tal otra cosa. Tiene millones de dólares. Tantos millones, ya sea en oro o en plata.
Pero ¿qué nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 26? Mateo capítulo 16, versículo 26. Mire la pregunta. ¿De qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Está bien claro la pregunta. Como tienes voluntad, vos alma, tienes voluntad de hacer lo que te dé la gana, puedes dominar el mundo, puedes ganar todo el mundo si quieres. Y ahí viene. ¿De qué te sirve? ¿De qué te aprovecha? Si pierdes tu alma. Es decir, el ganar todo el mundo al alma, más bien lo lleva a la perdición. Lo lleva al lago de fuego. ¿Entiéndalo? Pierde, no gana. Ha ganado 80 años, oye, ya le pondremos 100, algunos. Otros mueren a los 40, a los 30, a los 55 años. ¿Listo? Miren, hermano. El ganar el mundo, el tener éxito, el tener fama, o tener lo que sea aquí en esta tierra, pierde usted su alma. La otra pregunta, que está en Mateo 16, 26. ¿O qué compensará, dará el hombre por su alma? Miren, hermano, puede usted tener oro, plata, joyas, diamantes, lo que sea, fama, éxito. ¿Cómo usted puede comprar su salvación? ¿Cómo puede comprar? No va a poder. Miren, hermanos, el alma ahora es lo que usted ahora ya sabe, hermano. Es el que tiene la voluntad propia. Entonces el tema es el alma. El alma vive, posteriormente duerme y espera su recompensa. Es decir, el alma está vivita en esta tierra, hace la voluntad que quiera, su propia voluntad, hace lo que quiera. Hoy día puede decir gloria a Dios, aleluya. Mañana puede estar asesinando, matando, hacer cualquier barbaridad, y después puede estar poniéndose su mascarita otra vuelta y decir gloria a Dios, aleluya. Con Dios nadie puede sorprenderlo o engañarlo. A Dios no lo engaña nadie. Él sabe todo. Él sabe todo. Por eso, claramente, el alma primero vive. Oh, es como decir, despierta. El alma, ahora yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, macanudo. Posteriormente, duerme, poqui, listo. Es decir, como vivió el alma, despertó el alma, en otras palabras, ahora duerme, letargada. No hay pensamientos, no hay voluntad, no hay acciones, no hay nada. Solamente espera su recompensa. Miren, ahora sí, hermano, usted debe entender cómo se va. El alma puede alegrarse, puede entristecerse, puede hacer lo que le da la gana mientras está vivo. Como hemos dicho más antes, despertó. Cuando el Espíritu Santo dio de él mismo su espíritu al ser humano, el alma despertó. ¿Qué tal esa? Tuvo vida. Macanudo. Pero en el momento en que Dios dijo, la carne muere, ya el alma durmió. No puede avanzar más. Ya hemos explicado, hermano, nadie puede separarse
de forma así, voluntaria, independiente, el espíritu por la izquierda, el alma por la derecha, ya el cuerpo o la carne por el frente. No existe eso. En el momento que sale el espíritu, en el momento en que la carne muere y en el momento que el alma duerme. ¿Qué tal esa? Una acción de forma inmediata. Como fuimos nosotros cuando hemos nacido, llegó el espíritu a nosotros, empezamos a tener el hálito de vida, mi alma empezó a despertar, mi cuerpo empezó a moverse. Pero en el otro momento, hermano, el espíritu se fue al Espíritu Santo, la carne falleció y el alma, mi alma, duerme. Es las tres cosas de forma instantánea. Pero la gran diferencia, que la carne se hizo polvo y el alma está en espera de su recompensa. Entiéndalo, hermano. Entiéndalo. Por eso, hermana, el alma fue creada. Ahora vamos a ver, ¿por qué entonces ha creado Dios pues el alma? El alma fue creada por Dios para obedecer la doctrina de Jesús, desde Génesis hasta Revelaciones, con capacidad y voluntad propia, individual e independiente. En otros términos, no puede alegar el alma que fue inducido por alguien para no obedecer la palabra de Dios. Ahí está. El alma no va a decir, me ha inducido el fulanito, no. El enemigo, el adversario, no va a poder decir. Porque Dios lo creó con voluntad propia e independiente para obedecer la palabra de Dios. Así claro y textuales, hermano. El alma que obedece los mandamientos de Dios en esta tierra será salva. Ahora está entendiendo esto. Vamos a leer qué dice en Mateo capítulo 25, versículo 33 a 34. Mateo capítulo 25, del 33 al 34. ¿Qué dice? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: ven bendito de mi Padre, posee el reino aparejado para ti. No hay más, entiende esa palabrita, aparejado para ti, desde la fundación del mundo. Miren, hermanos, cuando leemos Mateo capítulo 25, del 33 al 34, y con lo que hemos hablado anteriormente, hermano, ahora ya entendemos, esto se nos hace luz de forma inmediata cuando dice el Señor: y pondrá las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los que están a la derecha, es decir, a las ovejas: ven bendito de mi Padre, posee el reino aparejado para ti desde la fundación del mundo. Miren, hermanos, está hablando claro. Aquellos que han obedecido la palabra de Dios son las ovejas. Y Dios les va a decir: vengan a mi derecha. Miren, ya está, se está separando, se está seleccionando, se está así retirando. Se ha separado el trigo de la cizaña.
Y aquellos que han obedecido, el alma que ha obedecido la palabra de Dios, va a ir al lado derecho. Al lado derecho de Dios. Y les dirá: ven bendito de mi Padre. ¿Quién está diciendo? Jesús. ¿Quién está separando? Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios. Dios es el que va a definir de nosotros nuestra alma. Jesús es el que va a definir el alma de usted y de mí. Oigan, entiendan. Jesús es el único que va a decir: ven a mi derecha o ven a mi izquierda. Y se va a decir: Jesús, ven a mi derecha, es usted oveja. El que ha obedecido la palabra de Dios, ven a mi derecha. A los cabritos, aquellos que no les ha gustado, de alma lindo, ¿no? Mucha divertirse, feliz, estar en fiestas, beber, gozar, comer, hacer todas las obras de la carne que ya hemos hablado anteriormente, son denominados cabritos. Bien claro. Los cabritos a la izquierda. Muy bien. Por eso dice a los de la derecha: ven bendito de mi Padre, a los obedientes de la palabra de Dios. Posee el reino aparejado para ti desde la fundación del mundo. Ahorita vamos a explicar qué significa aparejado. ¿Qué dicen? Aquellos que no obedecen la palabra de Dios en esta tierra, tormento eterno. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. ¿Qué dice? Entonces, también a los que estarán a la izquierda, es decir, a los cabritos, ¿qué les dice, hermano? Usted lea en su Biblia, en la versión que usted tenga. ¿Qué dice? Váyanse de mí. Mire, ¿qué dice? La palabra más fuerte: malditos. Al fuego eterno que está aparejado. Y aquí hay otra palabra: aparejado. Nada más, no dice para ti, aparejado. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Es decir, los demonios. Miren, hermanos, entiéndanlo y compréndanlo. El alma, es decir, su alma, es lo que hace todo. Todo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Si quiere entenderlo. Pero básicamente, el alma ha sido creado solamente para obedecer la palabra de Dios. Pero también ha sido creado el alma por Dios mismo con voluntad propia e independiente. En el momento en que el Espíritu Santo da al ser humano una partecita de su espíritu, despierta el alma y empieza a vivir. Como también en un momento dado, cuando fallece de forma inmediata, también duerme. Duerme, ya no hace nada. Ya no hace nada. Por eso la palabra aparejado, compréndase como un efecto inherente, es decir, permanente en un ser. No puede separarse de él. Ejemplo: la desobediencia a la palabra de Jesús es inherente del soberbio y el rebelde. ¿Está entendiendo? Al otro lado. El desobediente, el soberbio. Es inherente al castigo. Porque es castigado, porque es soberbio, es pecador,
desobedece la palabra del Señor, pues va a ser el lago de fuego. Es lo mismo. El hijo y la hija de Dios que cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, salva su alma y alabará conforme a Salmos capítulo 71, versículo 23. Salmos 71, versículo 23. ¿Qué dice? Mis labios se alegrarán cuando cantaré alabanzas a ti. Ahora lo más importante. Y mi alma a la cual redimiste. Amén.